Buenos días, mi nombre es María Zambrano, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro, y hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos nacional y de defensa, de ciudadanía, digo. Estos derechos son muy distintos, pero son muy distintos, pero en unión. Para lograr un conocimiento más específico de esto, podemos plantearnos reteniendo a diferentes fuentes que nos conduzcan a un concepto lo más aceptable posible, para lo cual comenzamos con el diccionario de la Real Academia Española, que nos dice que la nacionalidad, condición o carácter peculiar de los pueblos habitantes de una nación. La nacionalidad significa la pertenencia de una persona en un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo del individuo con el Estado concreto le genera derechos y deberes, le genera derechos y deberes. Este tipo de nacionalidad referida a un país se mezcla conceptualmente y practicantemente con el concepto de nacionalidad como situación social, y podía especificar, podía perfectamente analizarse por un separado o como una parte de nacionalidad social, pues la ley son inevitablemente un hecho social. En Venezuela, la nacionalidad según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 32, los venezolanos y venezolanas, las personas son venezolanos y venezolanas por nacimientos. Es decir, todas las personas iniciadas en el territorio de la República son venezolanas. Todas las personas nacidas en el territorio extranjero, hijos, hijas, padres, hijas de padres venezolanos por nacimiento y madres por nacimiento. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hija o hijo del padre venezolano por nacimiento o por madre venezolana por nacimiento, siempre establecerá siempre que se establezca una residencia en el territorio de la República o declare su voluntad a acogerse a la nacionalidad venezolana. El cuarto, todas personas nacidas en un territorio extranjero del padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República, y antes de cumplir 25 años, declara su voluntad a escoger su nacionalidad venezolana. Esto nos conlleva a que los venezolanos nacidos fuera o adentro del mismo territorio siempre seguirán siendo venezolanos. La nacionalidad adquirida, acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero a su nacionalidad por la del país que él reside, siendo un derecho adquirido por el reconocimiento de la Declaración de Derechos Humanos, derechos del hombre, ya que la voluntad no puede imponerse
no pueden ponerse, y el hecho de adquirir una nacionalidad al nacer no quiere decir que esta acompañe a una persona hasta su muerte. Por ejemplo, si yo quiero recibir la nacionalidad, soy venezolana, quiero recibir la nacionalidad colombiana, dejo de ser venezolana para convertirme en colombiana, en lo cual nos dice que puedo cambiar de nacionalidad cuantas veces yo vaya sumando. La Constitución establece algunas normas mediante las cuales, si un extranjero se encuentra en algún supuesto algún supuesto o manifiesta por voluntad de ser nacional de este país, no se le puede negar. El Estado está obligado a conceder la nacionalización siempre que existan pruebas de cumplir los requisitos legales, es decir, que se den que le den supuestos derechos establecidos. En esta forma, el artículo 3.3 establece que todos los venezolanos por naturalización de la manera siguiente. Es decir, los extranjeros y extranjeras que tengan cartas de naturalidad, al fin debería tener domicilio en Venezuela, con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 a 15 años mediante anterior a la fecha solicitada. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieran la nacionalidad adquirida en España, Portugal, Italia o países latinoamericanos y el Caribe. Los extranjeros y extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Para obtener la carta de naturalidad debe cumplir una serie de pasos o requisitos que se deben mantener. Tener vigente el pasaporte, hacer manifestación de voluntad solicitando su nacionalización, tener cédula de identidad venezolana vigente, tener constancia de domicilio en el país, estar residenciado en el país por más de 10 años, tener constancia de buena conducta expedida por 2 personas de honorabilidad, tener certificado de antecedentes penal policiales expedida de la autoridad del país, y constancia de ejercicio de acción lícita del país, comprobando para gozar de medios de vivir modestante. En resumen, debe reunirse condiciones morales de salud, de profesión o trabajo honesto y permanente. Algunos derechos humanos nos dice que en el artículo 19 el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y de discriminación alguna, y el goce de ejercicio irrenunciable, individualmente e interactivo de los derechos humanos. Esto nos dice que en el artículo 20 toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento, a su personalidad
sin más limitaciones que la deriva del derecho de los demás y del orden social. En el artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley. En la consecuencia, esto nos dice que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o las condiciones sociales que aquella genere. Tengan por objetivo un resultado de anular y menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de la igualdad de los derechos y la libertad de las personas. La ley garantiza la condición jurídica y administrativa para la igualdad ante la ley, sea real y efectiva, adoptando medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, es decir, como personas del grupo movimiento LGTBQ, el racismo, credos o entre otras. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones, especialmente en aquellas personas por alguna de las debilidades, manifestará y sancionará a los abusos y maltratos que con esta lleve. Gracias, espero que les haya gustado.